Como cargas especiales se ha considerado un calentador eléctrico, cuyo circuito se ha denotado como C.E1, y una secadora, la cual se ha denotado como C.E2 para los apartamentos tipo. También se encuentra ubicado para el apartamento penthouse, salvo que para este se ha añadido una carga especial que corresponde a un aire acondicionado denotado como C.E3. En este plano de planta tipo se puede observar el circuito de calentador, cuya salida se encuentra a 1,5 metros, y la salida de toma de la secadora, que se encuentra a 1,2 metros. Por su parte, en el plano de penthouse, se puede observar que para la habitación principal, el punto de toma corriente para el aire acondicionado se encuentra a 2 metros de altura. Ahora bien, cuando calculamos el circuito de calentador, se ha buscado la potencia correspondiente a este en el Código Eléctrico Nacional, siendo este de 3000 VA. Al dividir entre dos veces el voltaje de fase por ser un circuito bifásico, se tiene una corriente de 12,5 amperios. De acuerdo con la condición para establecer un 80% de reserva en el conductor, se tiene que 1,25 por la corriente calculada nos da 15,63 amperes. Por lo tanto, el conductor seleccionado será número 12 AWG-TW, el cual está diseñado para soportar una capacidad de corriente de 20 amperes. Para el cálculo de la caída de tensión se ha determinado previamente la distancia que hay entre el punto de toma C.E1 hasta el tablero principal del apartamento. Al calcular el momento eléctrico, se ha tenido un valor de 189,75 amperios metros. Al buscar un valor en la tabla correspondiente o cercano a este, se ha encontrado que el más cercano era 414 amperios metros. Al multiplicar por 2, es decir, por el criterio, y calcular la caída real, se ha obtenido un porcentaje de 0,92. Como este no es mayor a 2%, el conductor número 12 cumple tanto por caída de tensión como por capacidad de corriente para el circuito de calentador. Ahora bien, con el circuito de secadora se ha hecho lo mismo. Se ha buscado en la tabla del CEN la potencia correspondiente a una secadora, siendo de 5000 VA. Conseguimos la corriente de igual forma que el caso anterior, obtenemos la corriente de condición y esta nos da un valor de 26,04. Al buscar en tablas un conductor que tenga una capacidad de corriente mayor a este valor, se ha obtenido que el número 10 cumple por capacidad de corriente. Ahora, para el cálculo por caída de tensión, también se ha buscado la distancia desde el punto de toma de la secadora hasta el tablero principal del apartamento, obteniendo así una caída de tensión de 177,08 amperios metros, que al corregir nos da 354,17 amperios metros. Al buscar por tablas un valor cercano a este, encontramos que este se corresponde con 654 amperios metros, que al multiplicar por el criterio nos da un valor de 1,08%. Al ser este menor a 2%, el conductor calibre 10 cumple tanto por caída de tensión como por capacidad de corriente. Finalmente, calcularemos el circuito del aire acondicionado, que se encuentra ubicado en la habitación principal. Para ello, tomamos en cuenta el índice o la capacidad, que sería el índice en BTU por metros cuadrados por el área que va a abastecer ese cuarto, en este caso el área de la habitación principal. El índice son 550 BTU sobre metros cuadrados por 10,24 metros cuadrados, obteniendo así una capacidad del aire de 5.632. Una vez que se buscó en un catálogo un aire con capacidad de 12.000 BTU, se procedió a realizar la conversión, considerando que 1000 BTU hora equivale a 100 vatios. Por lo tanto, los 12.000 BTU considerados equivalen a 1200 vatios. Asumiendo un factor de potencia para posteriormente utilizar las tablas, se encuentra una potencia aparente de 1333 VA.
Al calcular la corriente, tenemos la potencia aparente entre 2 veces el voltaje de fase, nos da una corriente de 5,55 amperios. Considerando el criterio de capacidad de corriente, conseguimos una corriente de conductor mayor a 6.94. Por lo tanto, al buscar en tablas y encontrar un conductor que sea mayor a esta corriente, encontramos que el número 12 AWG cumple con esta condición. Ahora bien, para el cálculo de la caída de tensión, el momento eléctrico, se ha hecho lo mismo que para el calentador y la secadora. Se ha determinado la distancia desde este punto al tablero principal considerando las alturas de ambos, obteniéndose así un momento eléctrico de 44,05 sin corregir. Una vez corregido, este es 88,10 amperios metros, y al buscar en tablas un valor cercano a este, obtenemos que este se corresponde con 414 amperios metros. Luego de multiplicar por el criterio, obtenemos un porcentaje de 0,42%. Por lo tanto, tiene una caída menor al 2%, cumpliendo así tanto por caída de tensión como por capacidad de corriente. Finalmente, hemos elaborado una tabla con los circuitos, la carga de cada circuito, la protección, el tipo y número del conductor y la tubería que se utilizaría en este. Así, tenemos que para los circuitos de los apartamentos tipos, tenemos el circuito de alumbrado que consume 1200 VA, al cual se le colocará una protección de 15 amperios de un solo polo, y se utilizarán dos conductores número 14, como se había calculado, los cuales corresponden con fase y neutro, y se utilizará una tubería de media pulgada. De igual forma, se hizo para los circuitos de toma corrientes de uso general, los circuitos de pequeños artefactos y las cargas especiales, recordando que estas solamente se encuentran en la planta tipo, ya que en la planta de penthouse se encuentra adicional a esta el aire acondicionado. Esta sería la tabla correspondiente a los apartamentos de penthouse, con su correspondiente carga, tipo de protección, los conductores y el tipo de tubería. Así, de igual forma, se tiene la tabla para la conserjería, donde se observa que se tienen dos conductores calibre 14, tanto para el alumbrado como para los circuitos de pequeños artefactos, y número 12 para los tomacorrientes de uso general. Ya que se había indicado al principio que la tubería sería de media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada, excepto que se indique lo contrario, se hará mención que en la planta de penthouse se ha incorporado para la parte de iluminación un circuito con three-way que podemos visualizar acá. En este circuito, al partir del tablero principal y llevar fase y neutro para alimentar los otros circuitos del apartamento, se puede observar que pasan 3 controlados, una fase y neutro. Por lo tanto, aquí en este punto se ha hecho mención que se requiere una tubería de 1 pulgada. Así, en otros puntos del plano se encuentran indicados el diámetro de la tubería. Esta ha sido la presentación de nuestro proyecto. Así culminamos el avance correspondiente a cálculo de circuitos ramales, protecciones y tuberías.